Pues muchísimas gracias a todos por su puntualidad y vamos a continuar con nuestra materia, ¿no? Entonces, me da mucho gusto volver a trabajar con ustedes en este siguiente módulo sobre gestión corporativa, ¿no? Entonces, esta parte de la gestión tiene que ver mucho con la forma en la que tenemos que, o en la que administramos ya un negocio, ¿no? Y que empieza desde tomar decisiones, que estas decisiones les comentaba la semana pasada, con base en qué podemos tomar decisiones o empezar a generar un plan de negocios, ¿no? Que fue la tarea que les dejé la semana pasada. ¿De dónde parte todo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es mi guía? ¿Cuál es mi base para poder tomar decisiones o para saber cómo tenemos que empezar a trabajar? ¿A partir de qué? ¿De un diagnóstico? Mm, tiene que ver un diagnóstico, sí, de cómo estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Sí, sí tiene que ver, pero todas las acciones, o sea, no importa qué acciones vaya yo a hacer, pero siempre, antes de que empiece a generar una acción para mi plan, debe estar basado en algo, ¿no? En lo La que no me cultura puedo... organizacional, ¿no? ¿Ande? En lo de la cultura organizacional, los valores, Es la correcto, visión. es correcto. Así es, Susana, muy bien. Les comentaba que yo al principio no entendía, ¿no? ¿Por qué siempre como administradores nos decían, cuando hacíamos una tarea, un proyecto, iniciábamos una materia, y siempre para crear una empresa, ¿no? Y nos decían, empecemos por la misión y la visión de la empresa y los valores. Y en todo nos piden lo mismo, ¿no? O pon los antecedentes de la empresa, la misión, visión y objetivos o valores de la empresa. Y en todos es lo mismo, ¿no? Siempre nos piden lo mismo. ¿Pero por qué? Y ahora que ya, pues, la verdad es que en donde estoy actualmente es clave, ¿no? Es muy, muy, muy clave el que siempre con la cultura que tenemos es como nos basamos. O sea, si hay alguna acción que vaya en contra de nuestros valores o de nuestra misión o visión, aunque nosotros, por ejemplo, no tenemos una misión o visión, tenemos un propósito solamente englobado, ¿no? Entonces, si algo va en contra de esta parte de la cultura, o también tenemos otras herramientas como nuestro código de ética, créanme, cualquier cosa que vaya en contra de eso, el comité directivo jamás lo va a aprobar, ¿no? Aunque el director general tenga muy buenas ideas y hagamos un diagnóstico y veamos qué es lo que nos hace falta. Pero si eso implica que vaya en contra de uno de los valores o de parte de la cultura de la empresa, no, no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? A ver, díganme, por qué tendrá que ser así? ¿Qué opinan? A ver, cuéntenme. Porque si no, no cumplirán sus objetivos, ¿no? La misión, la misión de la empresa, que es tal cual, si no, no respetan esos valores, ¿no? Sí, y bueno, tiene que ver con eso, pero antes, ¿qué sucede con la gente que va entrando a la empresa? Y se los comentaba la vez pasada, ¿no? ¿Qué sucede siempre que entras a una empresa? ¿Qué es lo que tratan de fomentarte? Formes parte de, ¿no? La pertenencia. La pertenencia, ¿no? ¿Con base en qué? ¿Qué es lo que te dan a conocer siempre primero? La misión y la visión. La misión, la visión. ¿Y cuál es la razón de ser de esto? ¿Por qué? Y les comentaba, ¿no? Que incluso a mí de repente cuando iba nuestro gerente de zona, siempre le preguntaba a la gente, ¿no? A ver, dime la misión de la empresa. ¿No? Pero más que, les decía la vez pasada, más que repetirla o memorizarla, hay que entenderla, ¿no? ¿Pero por qué? Perdón, no escuché bien, escucho como hay varios micrófonos abiertos, pero a ver, creo que no sé si Carla o Iliana quieran participar. Ay, sí, perdón, eso, te apago. Ah, ok, no sé si iban a participar por la pregunta que les hice, ¿no? ¿Y por qué es importante esto, no? O sea, cada vez que llega una persona, le damos a conocer la cultura de la empresa, pero les mencionaba de más que memorizar, ¿no? Porque Para incluso generar pertenencia, ¿no? sí, esa es una parte, pero ¿qué más? ¿A mí de qué me sirve que se lo
Más que se lo aprendan, que lo entiendan, ¿no? Que entiendan a qué nos referimos con nuestro propósito, con nuestros valores, con nuestra misión. La misión y la visión, pues, son los objetivos de la empresa y los valores que tiene la empresa, cómo se fundamentan y cómo está estructurada. Por ¿Ok? eso son importantes. Sí, y a mí en qué me ayuda eso, o sea, en que el colaborador lo sepa y lo entienda sobre todo. A mí como empresa, ¿no? Como dueño de la empresa, a mí como, ¿para qué me Bueno, sirve esto? Porque hay un objetivo saber y hasta dónde conforme, llegar. Ok, si hay objetivos, ¿no? Que trabajar, pero sí, ¿qué es lo que hace esto? Porque mis acciones van enfocadas a esa cultura, ¿no? De trabajo. ¿Qué pasa Pues cuando? puede ayudar, ay, perdón, Ajá, puede adelante. ayudar a, pues, a enfocarse solamente en lo que la empresa es a lo que quiere lograr, ofrecer al cliente o algo así. O sea, te enfocas más en esa parte y lo trabajan de mejor manera. Ok. Por ahí va. Tiene que ver con, todo esto tiene que ver con que si la gente sabe, entiende o sabe cuál es nuestra forma de actuar o de querer hacer las cosas dentro de mi empresa, es cómo se va a comprometer, ¿no? Y también como lo mencionaban, si tenemos objetivos en conjunto, pues debo decirte el por qué y el para qué. Si solamente te digo, es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer lo otro, pues dices, ok, ¿y por qué, no? Habrá gente que luego se pregunte, pero ¿por qué lo hacemos así? Y te dice tu jefe, no, pues porque así nos pidieron hacerlo, así que hazlo, ¿no? O por eso te rentaste, o por eso te pagamos, ¿no? ¿Qué creen que pase? ¿Habrá compromiso en ese tipo de gente? al 100% no. Es más difícil, ¿no? Porque cuando haces las cosas por obligación, no por convicción, se vuelve un tema más de hacer por hacer, ¿no? Más que entender el por qué tengo que hacer las cosas y el impacto. Lo platicamos la vez pasada, ¿no? Cuando nada más le decimos a la gente qué hacer, pero no le damos un para qué o el por qué de esa instrucción y por qué lo tenemos que hacer así, la gente no lo hace de una manera comprometida, ¿no? O no entiende el impacto de su trabajo y por lo tanto, pues lo sigue haciendo mal, ¿no? O a medias, o no ve el daño que puede ocasionar a otras áreas, a otros compañeros y por lo tanto a toda la empresa. Pero bueno, ese es un poquito de lo que platicamos la semana pasada y que tiene que ver con esta materia. Por eso, algo interesante que vamos a empezar a trabajar en estas siguientes semanas es acerca de accountability, que de hecho es una tarea que les voy a dejar. Y bien, vamos a continuar entonces, porque todo lo que platicamos la semana pasada les subí un poco de información acerca de qué es un modelo de gestión corporativa, ¿no? ¿Cómo es que se gestiona una empresa? Y entonces, todo tiene que ver con lo que platicamos, ¿no? Con la cultura de la empresa. La cultura de la empresa es lo que te va a decir exactamente de qué manera actuar, ¿no? Y todas las acciones que vaya a hacer el comité, la dirección general, ¿no? Y para que las apruebe el comité directivo, pues nunca tiene que ir en contra de tus valores, de tu filosofía, de tu misión, visión, nada de esto. Tiene que ir siempre acorde a eso. Porque la idea es que todos en la empresa nos guiemos sobre esa forma de trabajar, ¿sale? Vamos a leer, por favor, bueno, vemos este modelo de gestión en donde, fíjate, todo empieza por la parte de la filosofía. Bueno, si empezamos de la base, las herramientas que tenemos son metodologías e instrucciones, ¿no? Como les mencionaba, donde estoy actualmente, por ejemplo, tenemos muchas metodologías de trabajo. Una de ellas es sobre accountability, que te dice exactamente, pues, que tus acciones te dan un resultado, ¿no? Y el resultado puede ser bueno o malo, ¿no? Porque incluso fíjate muy bien, ¿qué sucede si yo en mi trabajo decido no hacer nada, ¿no? ¿Tendré un resultado, sí o no?
Sí, pero negativo, ¿no? Generalmente negativo, ¿no? O sea, sí puedo tener un resultado. Todo lo que tú quieras hacer, ¿no? O tu acción, porque también una acción es no hacer nada, ¿sale? Y eso te va a dar un resultado, pero normalmente, pues no el que tú quisieras o el que se espera de ti. Y entonces es una forma o una metodología en donde te dice, ok, todas tus acciones tienen un resultado. Y ese resultado, pues no siempre va a ser el que se espera de ti. Por eso es importante que tú te hagas responsable, ¿no? De tus acciones. Y son metodologías de trabajo. Hay otras metodologías en donde te hablan acerca de medición de desempeño, ¿no? Y bueno, tenemos muchas metodologías que se pueden aplicar en sus centros de trabajo, en donde te dicen cómo actuar y son herramientas que tenemos. O también tenemos otras herramientas como, por ejemplo, un código de ética. El código de ética está basado en la Ley Federal del Trabajo y te dice exactamente bajo qué artículos de esa ley se rigen, ¿no? Las normas de convivencia, por ejemplo. Desde qué sucede si hay una agresión física o verbal, ¿no? Que eso no está permitido y conforme a la ley del artículo tal, pues no se va a aceptar ninguna acción de este tipo, ¿no? Entonces, te dice aquí tenemos varias herramientas, ¿no? O el reglamento interior de trabajo también es otra herramienta, ¿no? Que te dice exactamente cómo comportarte, cómo hacer las cosas. Y bueno, esas son herramientas que tenemos nosotros como administradores para poder gestionar a la gente, ¿no? Algunas otras herramientas son medidas disciplinarias, ¿no? Acciones disciplinarias, en donde pueden haber asesorías o pueden haber actas administrativas y de alguna forma te ayudan a alinear, ¿no? A la gestión de tu gente, ¿ok? Entonces hay muchas herramientas. Pero de ahí también vienen sistemas, ¿no? Que ya son un conjunto de herramientas y procedimientos de actuación. Es decir, ya van más enfocados, o como les mencionaba algunos ejemplos hace ratito, tienen que ver con de qué manera voy a actuar, ¿no? Yo como líder de un área, de un equipo, de qué manera puedo actuar, no es como a mí se me ocurra, sino hay que una línea a seguir y no me la puedo saltar, ¿sale? Con base en todo esto, se empieza a generar un modelo de gestión y el modelo de gestión te dice exactamente las directrices, es decir, cómo tienes que llevar a cabo todo tu actuar, ¿sale? Todas las acciones que se van a generar en la empresa, ¿sí? Y siempre enfocadas en la filosofía de la empresa, los principios, cultura y valores, ¿sale? Entonces, por eso te decía que para poder hacer un modelo de gestión o gestionar siempre tu empresa, tienes que tomar en cuenta mucho la, la parte cultural, ¿no? Lo que te va a regir, los valores, los principios que ya tienes, porque es como en la casa, ¿no? A todos nos criaron de una forma y nos enseñaron valores, nos enseñaron cómo tenemos que actuar ante ciertas situaciones. Y hoy en día es como tú lo haces y como le enseñas a tus hijos la forma en la que tienen que responder en una sociedad, por ejemplo, ¿sale? Lo mismo sucede. Si tú haces algo diferente a lo que te dictan tus valores y principios, incluso te empiezas a sentir mal, ¿no? Empieza a haber ese choque. Por eso es tan importante esta parte, porque si no, imagínate, si a la gente que entra a mi empresa le empiezo a dar o lo empiezo a empapar de esta cultura de trabajo, pero de repente le digo que haga algo diferente a lo que va enfocado pues, mi cultura organizacional, pues hay un choque, ¿no? Y empieza a perder como credibilidad y ya no sabe ni qué onda, si sí, seguir o no seguir o qué. Y entonces ahí tenemos un problema, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. ¿Algún comentario? ¿No? Ok, ¿me ayudas a leer, por favor, Karen, el último párrafo sobre este tema de qué es un modelo de gestión? La mayoría de las organizaciones empresariales se explicitan los rasgos más característicos de su cultura a través de manifiestos como la misión, la visión y los valores. Suelen ser documentos no muy extensos de carácter orientativo
que ayudan a tomar decisiones estratégicas, pero resultan muy poco útiles para el desarrollo de trabajo cotidiano. Para esta finalidad, casi todas las empresas cuentan con el abundante documentación que regula el modo operatorio a través de diferentes herramientas, procedimientos, instrucciones, pautas, etc. Cuando ese conjunto de herramientas se pone al servicio de una política y o de un objetivo concreto, hablamos ya de sistemas de calidad, de prevención de riesgos laborales, de gestión medioambiental. Muchas gracias. Sí, miren, aquí lo que les mencionaba, esto es muy importante, ¿no? Ya cuando empezamos a tener, pues, una base, ¿no? Que nos dice cómo actuar, podemos empezar a generar todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Procesos, procedimientos, y eso te va a dar un sistema, ¿sale? Pero jamás, o sea, por ejemplo, algo que, uno de los valores que tenemos nosotros ahí en la empresa donde estoy, es nuestra gente, ¿no? Y el concepto dice así: nos orientamos al respeto, cuidado y desarrollo de nuestra gente. Pero si en una acción, ¿sale? Voy en contra de eso, que impida el desarrollo de una persona o de un puesto en la empresa, o que no cuide la integridad de la gente, desde ahí ya estoy, incluso los mismos colaboradores te lo dicen, ¿eh? Te dicen, oye, no que uno de los valores es nuestra gente, y así te lo dicen, ¿eh? Totalmente. Pero pues porque el concepto te lo dice tal cual, ¿no? Hacia dónde va orientado. Y si hay una acción que vaya enfocada a algo diferente, porque se implementó, por ejemplo, un sistema que se llama Workforce, ¿no? Y Workforce lo que hace es que nos ayuda a poder generar horarios, ¿no? De una manera mucho más práctica, en donde pues la mayor cantidad de personas se programe en su horario, en donde hay más clientes, ¿no? En esos horarios. Pero había momentos en los que de repente el sistema en automático pues no piensa, o sea, lo hace mediante un algoritmo. Entonces empezaron a generar horarios en donde había jornadas que a lo mejor, por ejemplo, eran 3 días de 10 horas, ¿no? Y el resto, pues ya jornadas muy cortitas. Y a lo mejor dices, está bien, ¿no? O sea, se compensa. Pero para una persona que a lo mejor 3 días consecutivos tiene que operar 10 horas, decía, oye, no inventes, me estás tronando, ¿no? O sea, a lo mejor sí, los siguientes días, o sea, son menos horas y descanso, ¿no? Pero 3 días consecutivos, no, me estás dando en la torre. Y entonces decía esto, oye, ¿qué onda? O sea, no que el valor de nuestra gente, bla, 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 etcétera, lo que sea. Y de repente sucede esas cosas. A lo mejor buscamos como darles mayores, o sea, porque les decíamos, es que cuando estés más con la gente en los horarios donde hay más cantidad de clientes, pues vas a comisionar más, ¿no? Y vas a tener más ganancias, etcétera. Pero estos temas también a veces no se consideran y ya después dices, hay que reajustar, porque efectivamente, si no, lo que estamos haciendo es yendo en contra de nuestros valores, ¿no? Y hacemos un ajuste, pero al final la idea o la acción era enfocada no para perjudicar, sino para ayudar, ¿sale? Y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas o acciones que podamos llevar a cabo. Pero bueno, ese es un ejemplo que les doy, ¿no? Y se tuvo que ajustar, ¿no? Hay cosas que hay que ajustar. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, como todo parte a través de los principios corporativos, vamos a ver qué son los principios corporativos y cuáles son las ventajas de tener todo esto, que ya prácticamente lo platicamos. Natalia, ¿me ayudas a leer, por favor, toda esta primera parte? Los principios cooperativos son un grupo de creencias y valores que funcionan como guías que inspiran la vida de una organización. También podemos definirlos con un conjunto de valores, creencias que norman el fundamento de las empresas u organizaciones. Estos principios determinan los elementos que son importantes para la empresa. Como consecuencias, deben ser compartidos por todos los miembros de la organización, puesto que son los soportes de toda la cultura organizacional. Muchas gracias, Natalia. Bien, nosotros, por ejemplo, para
siempre en todas nuestras capacitaciones, en todo lo que capacitamos, siempre empezamos por nuestra cultura, les decía, nuestra visión y misión está en un solo propósito, ¿no? Entonces ponemos nuestro propósito y luego nuestros valores siempre, en todo momento. Entonces la gente lo ve tanto que a veces incluso no se lo aprenda así al 100% porque cada valor tiene una descripción, ¿no? Pero sí ya los entiende cuáles son y sabe a qué se refiere, ¿no? Y entonces eso hace muchísimo lo que les comentaba, ¿no? Que de repente diga, oiga, ¿no? Que nuestro valor de nuestra gente, ¿qué onda, no? O cuando empezamos a aplicar un método de trabajo, pero empezamos a ocupar mucho papel, ¿no? Y decía, ¿qué pasó con el valor tenemos uno de los valores que es cuidado al medio ambiente, ¿no? Compromiso con el medio ambiente se llama. Y decía, ¿qué pasó con nuestro valor de compromiso con el medio ambiente, no? Necesitamos hacer una propuesta para trabajar sobre pues, el desperdicio que estamos teniendo de papel, ¿no? O cómo lo podemos corregir. Y entonces hay gente que empieza ya a tener esta idea tanto que ven donde incluso a veces de repente no lo visualizamos otras áreas y empezamos a trabajar, pero se nos damos cuenta que sí, efectivamente estamos en contra de lo que pues dicta nuestro propósito o valores y hay que corregir, ¿sale? Pero eso es muy padre porque de repente ya la gente se involucra y se da cuenta cuando vamos en contra de nuestra cultura organizacional. Entonces eso es muy importante, ¿eh? De hecho, en las empresas hoy en día, por eso el área de desarrollo organizacional ya es un área que sí o sí se debe tener presencia en una empresa, ¿sale? En nuestra empresa, por ejemplo, esta área no existía hasta hace como 5 años, ¿no? Porque solamente era capacitación, pero pues se vio la necesidad de que efectivamente sí tenía que haber un área de desarrollo organizacional que nos ayude a mantener nuestra cultura organizacional, ¿no? Con varias acciones. Entonces eso es tan importante. ¿Cuáles son las ventajas? Por eso las empresas hoy en día están apostando por eso. Vamos a ver las ventajas de esto. Aquí tenemos 5, pero la verdad es que son más las que podría haber de este tema. Y vamos con el primero. Define la cultura organizacional. ¿Me ayudas a leerla, por favor, José Luis? En primer lugar, a ver, permítame tantito. En primer lugar, el conjunto de principios que rige el modo de operar de una empresa permite que sea posible definir la cultura de la organización. Esta cultura refleja la manera de pensar y actuar de todos los empleados y directivos de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí luego de repente hasta me hace burla mi esposa, ¿no? Porque dices, que siempre te escucho que dices mi empresa, ¿no? Dices, si no es tu empresa. Y la intención es eso, que como bien lo mencionaban, se empieza a generar una cultura en donde todos nos sentimos parte, ¿no? De ella. Y cuando tú empieces a escuchar eso, o que la gente te empiece a decir eso, no, es que en mi empresa es que hacemos esto, es que somos así, o cuando decimos somos, hacemos, pensamos, o sea, yo sé que está mal a veces hablar en tercera persona, pero cuando hace referencia a tu empresa, eso está padre, porque significa que sí, o sea, estás siendo parte de la cultura organizacional de la empresa y empiezas a generar creencias, ¿no? Que esas creencias te llevan a actuar de una forma, ¿ok? Entonces eso está muy padre, porque entonces empieza a haber ese compromiso por parte de la gente. Independientemente de que de repente te dicen, pues a mí lo que me decían, luego, ¿no? Personas con las que hablo es, ¿para qué te comprometes, no? Si en cualquier momento te pueden dar una patada por detrás y ya, o sea, te quedas sin trabajo. Entonces, lo que yo siempre les he dicho es, pues eso llega a pasar, a mí jamás me gustaría que yo saliera de una empresa porque algo dejé de hacer, ¿no? Y que más bien si fue una decisión, pues bueno, por algo pasan las cosas, pero me sentiría mucho más mal sabiendo que pude haber hecho más, ¿no? Para poder seguir ahí en la empresa y poder aportar más, y no lo hice, ¿no? Y que por eso ya no estoy en ella. Ahí creo que eso sí me tumbaría mucho más emocionalmente. Pero si sé que yo hice todo lo que tenía que hacer y aporté todo lo que tenía que aportar, incluso, pues tú das la pauta de que si en algún momento tienes que salir, que salgas por la puerta grande, ¿no? Y que haya manera en la que
pues, puedas incluso hasta tener referencias y nunca mal, ¿no? O sea, pueden hablar mal de ti, porque jamás, o sea, tú diste todo lo que tenías que dar. Entonces, eso es muy, bueno, esa es mi forma de pensar y creo que, pues, así deberíamos de actuar, ¿no? Y más siendo no solo profesionistas, porque somos administradores, sino también profesionales, porque nunca, lo peor que puedes hacer es hablar mal de una empresa en la que estuviste, ¿no? Eso es algo muy Pero importante. si la empresa sí fueron gachos y explotadores acá, ¿también estaría mal? Sí, o sea, de hecho, eso es importante, que lo sepan. Si tú vas a otra entrevista y te dicen, ¿y por qué saliste de la otra empresa? Ah, es que ahí eran así, así, así. Eso está muy mal visto, que tú hables mal de la empresa de la que acabas de salir, independientemente que hayan sido de lo peor, ¿no? O sea, al final, tú decidiste estar ahí, ¿no? Si se termina la relación laboral, porque tú lo decidiste o porque la empresa lo decidió, pues bueno, lo único que queda es aceptar y pues continuar, ¿no? Y cuando te toque, o sea, porque también eso es válido, o sea, aquí lo que hacemos, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, es desde el principio te decimos cuál es el código de ética, qué es lo que se espera de las personas, el comportamiento, lo que se busca por parte de ellas, y que tú decidas, ¿eh? Tú tienes que firmar ese código si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues no te podemos obligar, ¿no? Y entonces, con esa claridad, pues tú ya sabes si le entras o no le entras, ¿no? Hay muchas empresas que no hacen esto y que de repente das cuenta que dices, híjole, aquí nos están torturando, pero bueno, tú decides si continúas o no. Entonces, si no me parece, pues yo lo que puedo hacer es terminar la relación laboral y terminarla bien, ¿no? Y no tendría por qué quejarme, ¿no? Al final, pues es forma de trabajar, no va acorde a mis principios, a mis valores, y pues no podría hablar mal de alguien, ¿no? Cuando simplemente no está acorde a lo que yo pienso, siento, creo. Pues eso es respetable, para mí no es algo viable y ya, no tendría por qué hablar mal. Eso es importante, José Luis, porque Aparte, dice efectivamente mucho de una persona. es correcto, sí, es correcto. Me es mejor decir eso, ¿no? Pues ya no era acorde porque habían cosas que no iban acorde a mi forma de pensar o sentir que era esto y esto, y lo puedes decir claramente, ¿no? Y no, o sea, si tú no haces eso y al contrario solamente te quejas de, no, pues es que eran muy malos, así, hacían tratar de esa manera, y era muy mala empresa, es la peor de todas en las que he estado, y por eso me fui. Pues difícilmente te van a contratar, en la nueva. Ah, no, sí tiene sentido. Yo lo decía más como de que para advertir a otros compañeros de que, no, la neta ahí en esa empresa son bien negreros, aguanten. Pero sí, me imaginaba que en una entrevista de trabajo, pues obviamente no es muy oportuno decirlo. Sí, no, no, no. Y también, o sea, sí es importante a lo mejor con base en tus creencias, por eso es lo que es importante esto, ¿no? Yo como empresa tengo que empezar a decirte, oye, aquí lo hacemos así, esta es nuestra forma de ser o lo que buscamos, que tú también seas parte de esta cultura de trabajo. ¿Le entras o no le entras, no? Y eso es desde el principio. Por eso nosotros desde el principio nos dicen, oye, este es nuestro código de ética, estos son nuestros valores, esto es todo lo que hacemos, cómo lo hacemos. ¿Le entras o no le entras? Si le entras, órale, o sea, no hay problema. Y de hecho también en las entrevistas que se hacen, siempre les compartimos esto, ¿no? Y estamos muy atentos para ver si va, pues, se adapta, ¿no? A tus principios y valores, porque si no es así, te va a costar trabajo y entonces pues, no vas a durar. Y ni te va a ayudar a ti, ni nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Por eso, ustedes como administradores deben de hacer que la cultura permanezca siempre, en todo momento, y sea la base de lo que nos rija, ¿ok? Muy bien. Vamos con el número 2, si nos queda ya poquito tiempo, pero a ver si terminamos. ¿Me ayudas, por favor, a leer? ¿Quién más está aquí ahorita? Ileana, adelante, te escuchamos, Ileana. Ileana, ¿me escuchas? O si no, Miguel. Miguel, adelante, te escuchamos, Miguel. Claro, establece la normativa ética. En segundo, las Ya no te escucho. conductas y todas las actividades. A ver, vuelve a Bueno, intentarlo. ¿se me oye? Un poquito entrecortado, pero a Ok. ver, inténtalo otra vez.
En segundo lugar, los principios corporativos determinan las normas éticas que deben regir las conductas y todas las actividades que se realicen dentro de la organización. Las normas éticas son las que regulan las acciones de las personas, sobre todo cuando estas acciones percuten sobre otros. Muy bien, muchas gracias. Sí, por eso les decía, es importante que como empresa también generemos un código de ética, ¿sale? Este código de ética es una herramienta que te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Nosotros año con año, o sea, desde que tú entras, firmas ese código de ética, se te entrega incluso tu manualito y todo, para que lo puedas leer en todo momento, pero no puedes firmar contratos si no lo has leído y no firmas ese código. Y también año con año nos mandan igual, ¿no? El poder revisar el código de ética y firmarlo, ¿no? Entonces, si tú no lo firmas, pues podemos en ese momento terminar la relación laboral y no pasa nada, pero el establecer la norma ética, el código de ética, te ayuda muchísimo para que la gente esté alineada a lo que tú quieres, ¿no? Y que así se dirija en todo momento. Eso es importante. Y te evita muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas incluso legales, porque también les decía, tiene una base que es con la Ley Federal del Trabajo. Y vamos con el número 3. Tere, ¿me ayudas a leer, por favor? Tere, ¿me escuchas? Sí, manifiesta ideas. En tercer lugar, Te escucho entrecortada, pero no sé si sea yo. ideas como los comportamientos. ¿Ya me escucha, profesor? A ver, adelante. ¿Ya me escucha? ¿Sí? Ok. Las ideas y comportamientos. Ya te perdí otra vez. Nacional es más. No, es que no. No sé si los demás también escuchen igual entrecortado. Sí, sí se escucha ¿Sí, verdad? entrecortado. A ver, Jocelyn, ¿me ayudas? Jocelyn, ¿me escuchas? Sí, profe. Con el número 3, por favor. Claro. Manifiesta ideas y comportamientos. En tercer lugar, por medio de los principios se manifiestan tanto las ideas como los comportamientos. Las ideas y comportamientos son algo propio que permite identificar a una organización. El comportamiento organizacional es más que la simple relación de empleados, son todas las ideas que facultan el desarrollo del talento humano y el funcionamiento de la empresa en general. Muchas gracias, ellos. Sí, Pues profe. sí, aquí lo que te ayuda mucho también es esto, como les mencionaba, ¿no? De repente cuando hay esa participación de la gente que dice, oye, esto va en contra de nuestros valores, ¿no? O ¿por qué no lo hacemos así? O ¿por qué no hacemos este cambio, ¿no? O no se está identificando como lo que estaba pasando, el problema del sistema nos ayuda a hacer los horarios y facilita la tarea, pero no nos estamos dando cuenta que le estamos pegando mucho pues al estado físico y emocional de nuestros colaboradores, porque están trabajando 10 horas, 3 días a la semana, son 30 horas consecutivas que pues, lo está tronando, aunque los demás días sean menos jornadas de trabajo, ¿sale? Entonces eso es importante y a lo mejor hacer ajustes, cambios ahí que permitan mejorar muchas cosas, ¿sale? Bien, vamos con el siguiente. Ayuda a conservar los activos de la empresa. Es en cuarto lugar, cuando los principios se encuentran claramente definidos, ayudan a que las empresas conserven y mantengan sus activos más importantes. Los activos de una empresa son todos los recursos, bienes, valores y derechos que posee una empresa. ¿Sale? Entonces, es como, por ejemplo, cuando ustedes son en su casa, ustedes no se van a autorrobar, ¿no? O ustedes, por ejemplo, son de los que les vale y dañan sus muebles, sus artículos, todo porque, pues al final, son suyos, ¿no? Y ¿cómo los tratan? ¿Cómo tratan ustedes sus cosas? ¿Las cuidan o no? Sí, obvio. Entonces, pues cuando hacemos esto también buscamos que la gente, siendo parte de una organización, pues se sienta igual, ¿no? Con esa misma responsabilidad de tenemos que cuidar todo, hacer una cultura incluso, por ejemplo, nos pasaba a nosotros de que de repente ya había gente, como hablábamos acerca de compromiso con el medio ambiente,
¿no? Ya había una persona que hasta incluso fue muy ingeniosa en su momento cuando no teníamos los temporizadores en las salas, puso letreros, ¿no? De, por favor, antes de irte, apaga la luz, ¿no? Y ya. O esa misma persona de repente veía alguna sala con luces ahí y nadie estaba ocupándola, las apagaba, ¿no? Entonces, estaba muy padre porque incluso eso ayudaba mucho a que más gente se permeara con ellos y lo aplicaran. Ahorita ya tenemos temporizadores en donde de repente cuando en las salas de capacitación, por ejemplo, ya no hay movimientos, no detectan movimientos, se apagan en automático, ¿no? Y eso ayuda mucho. Incluso a disminuir los gastos de la empresa por pago de luz, ¿no? Y también contaminamos menos. Entonces, es algo padre. Y bueno, pues otro de los beneficios determina los valores. Finalmente permite establecer el sistema de valores que rige a una empresa. El conjunto de valores de una empresa es muy importante porque permite orientar las acciones de todo el personal. Los valores sirven de base para el establecimiento de la misión, visión de la empresa. También determina el compromiso que la empresa tiene con sus clientes. De hecho, fíjense, en nuestro caso vamos a tener un cambio, vamos a agregar un valor más a nuestro conjunto de valores que ya tenemos. Normalmente en las empresas se pide o se te recomienda que no haya más de 8 valores que rijan a tu organización, porque de repente cuando tenemos muchísimos, la gente pierde de vista, ¿no? Como incluso la importancia de uno u otro, cuando todos tienen que ser importantes, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, tenemos 6 valores actualmente, pero vamos a agregar uno más que tiene que ver mucho con la parte de clientes, porque algo de la cultura que nos están fomentando mucho hoy en día en nuestra empresa no es solo el ganar, ganar. ¿Sí han escuchado usted el término del ganar, ganar? Y nos queda un minuto, ¿no? El ganar, ganar. El ganar, ganar significa ganas tú como colaborador y gano yo como empresa, ¿no? Pero aquí tenemos 3 ganar, el ganar, ganar, ganar. Queremos que gane el colaborador, queremos ganar como empresa, pero también queremos que gane el que nos da un desarrollo como organización, que es el cliente. Entonces, todo va enfocado a eso. Todas nuestras actividades también van enfocadas con un tema de servicio al cliente o mejorar al cliente, ¿no? El tema de servicio al cliente. Y bueno, pues algo que nos pasa a nosotros es, por ejemplo, lo tenemos ya tanto en la cabeza el tema de servicio, que yo, por ejemplo, cuando voy a un lugar y no me dan el servicio como yo lo espero, híjole, me pone mucho de malas. Muy, muy cañón. O sea,